Revelado, el infierno no es para ti, sino el sagrado camino hacia el milagro, fe divino en el pequeño pueblo de San Juan, donde el sol dorado acaricia cada rincón y los pájaros cantan melodías de esperanza. La vida transcurría plácidamente para doña Clara Martínez y su amado hijo Miguel. Con apenas 10 años, la sonrisa de Miguel era un faro que iluminaba incluso los días más nublados. Pero, de repente, la paz que reinaba se desvaneció como humo en el viento. Los médicos pronosticaron lo que nadie quería oír, una enfermedad terminal. Clara, con el corazón hecho pedazos, se sumió en una batalla interna, luchando contra las sombras de la desesperación. ¿Cómo podía enfrentar esta tormenta sin perder su fe? Las noches se tornaron eternas, cargadas de insomnio y dudas. En momentos de dolor, se aferraba a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuya bondad había sido faro para su comunidad durante generaciones. Las velas titilaban como estrellas en un cielo oscuro y los rezos de los habitantes resonaban como ecos de esperanza en la iglesia vacía. Pese a que algunos vecinos consideraban más sensato aceptar la inevitable condición de Miguel, Clara no podía rendirse. La fe, aunque desgastada, aún ardía en su pecho. Con cada Ave María que pronunciaba, sentía que el milagro estaba más cerca. Una noche, entre la penumbra de su habitación y rodeada de imágenes de santos, se arrodilló con fe inquebrantable. Instó a Dios con fervor, su voz entrecortada por las lágrimas. En ese instante, un viento suave rozó su piel, y en un susurro divino, una promesa llegó a su corazón: la sanación de Miguel estaba en camino. Clara experimentó un renacer de esperanza. El santuario de la Virgen de Guadalupe se convirtió en su destino sagrado. Allí, se decía que los milagros cobraban vida. La comunidad se unió en un novenario, un tiempo de intensas oraciones. El aire vibraba con una energía encomiable. Muchos, contagiados por el fervor de Clara, se tornaron fervientes intercesores, dejando a un lado las dudas que inicialmente habían albergado. Los murmullos de asombro hacían eco, y algunos afirmaban haber visto luces celestiales danzar sobre el santuario mientras otros hablaban de una energía nueva que fluía como un torrente de vida por las venas del pueblo. El día del viaje llegó. Clara sujetó con amor la mano de Miguel, quien, aunque frágil, brillaba con una fe infantil. «Mamá, ¿realmente voy a sanar?», preguntó con voz temblorosa. Clara, con lágrimas que eran mezcla de amor y temor, le respondió que la Virgen siempre escuchaba las súplicas. Mientras avanzaban hacia la montaña, una mezcla de temor y esperanza envolvía el ambiente, como si el aire mismo se impregnara de promesa. Al llegar al santuario, la sacralidad del lugar los envolvió. Pero justo cuando se disponían a entrar, un altavoz en la multitud cuestionó la sinceridad de su fe, sembrando dudas en el corazón de todos. «Hay quienes se curan sin intervención divina», murmuraron algunos. Esa afirmación, cargada de escepticismo, hizo temblar a Clara. Sin embargo, en su interior, la fe palpitaba con fuerza. Comprendió que el milagro no solo era su hijo, era la unión y la fe que la comunidad compartía. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El silencio se hizo palpable mientras una brisa acariciaba los rostros de los presentes. Clara sintió que su aliento se unía a las oraciones de cada uno. La fe en el aire era tangible. Las dudas comenzaron a disiparse ante el resplandor de la devoción colectiva. Lograrán, juntos, como un solo cuerpo en la fe, abrir las puertas del milagro. La historia de los Martínez apenas comienza, dejando al pueblo a la espera de una intervención divina que podría cambiarlo todo y resonar en cada rincón de San Juan. La multitud empezó a agitarse, el susurro del viento parecía llevar consigo el clamor de cientos de corazones que se unían en oración. Clara, con la mano de Miguel fuertemente aferrada, cerró los ojos y respiró profundo. Cada inhalación era un recordatorio de la vida que aún anhelaba ver florecer en su hijo, mientras que cada exhalación se convertía en un acto de fe, una ofrenda a la Virgen. En su interior, una chispa de valentía comenzó a encenderse, y Clara supo que debía ser más que un mero testigo, tenía que ser un activador del milagro. «Virgen Santa, te lo pido con todo mi corazón. Cuida de mi hijo, devuélvele la salud que tanto necesita», clamó Clara con fervor. La voz colectiva de la comunidad respondió a su súplica, resonando en un eco armonioso que parecía elevarse hacia el cielo. Miguel, con sus ojitos brillantes y llenos de confianza, miró a su madre. «Mamá, ¿crees que ella me escuchó?»,
preguntó con una inocencia que solo un niño puede poseer. Cada palabra que pronuncia llega a su corazón. La fe mueve montañas, hijo, le respondió Clara con una sonrisa que, a pesar de la preocupación, irradiaba amor y esperanza. Poco a poco, las primeras luces del atardecer comenzaron a asomarse, tiñendo el cielo de un dorado cálido. Fue entonces que Clara sintió un nuevo impulso, una fuerza que la llamaba a avanzar. Con Miguel en brazos y rodeados de los fieles que se habían unido a su causa, comenzaron a caminar hacia el altar, una meta sagrada. Los rezos se intensificaban alrededor y el aire se llenó de un fuego espiritual desbordante. De repente, un canto suave comenzó a fluir entre la multitud. Era como si un coro celestial se manifestara en la tierra. Las voces se entrelazaban con las plegarias, creando una atmósfera de alegría casi palpable. No solo estaban pidiendo, estaban alabando. Gloria a Dios. Gloria a la Virgen. Resonaban los gritos llenos de fervor. A medida que Clara se acercaba, pudo observar que sus vecinos se habían transformado en un solo ser. Tenían fe, y esa fe crecía en cada uno de ellos como un fuego ardiente. Era como si la luz de la Virgen iluminaría no solo a Miguel, sino a cada uno de ellos. Clara comenzó a llorar, pero no lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud. El amor y la esperanza transformaban cada parte de su ser. Al llegar al altar, la Virgen resplandecía ante ellos, con brazos abiertos, como si estuviera lista para recibir todos los pesares del pueblo. Clara se arrodilló, sintiendo la tierra sagrada bajo sus rodillas. En ese momento comprendió que el milagro no dependía solo de una sanación física, sino de un renacer espiritual para todos. Se sintió invadida por una paz sobrenatural. Gracias, Madre, exclamó con el corazón desbordante. Sin embargo, justo cuando todo parecía que iba a desbordarse en una bendición, un grito distrajo la atmósfera sagrada. Es solo un truco. No se dejen engañar, gritó otra voz entre la multitud escéptica. El murmuro de la comunidad se tornó en una revuelta de dudas nuevamente. La lucha entre fe y escepticismo se hacía palpable, como un tira y afloja en el corazón de todos. Clara sintió que el aire se congelaba a su alrededor. ¿Podrían mantenerse firmes ante este desafío? La luz de la fe comenzaba a tambalearse, pero en su alma, algo profundo la estaba despertando. Podría ser que estas palabras fueran una prueba que decidiría el futuro de su querido hijo. Los ojos de Miguel se endurecieron, reflejando la confusión de los adultos. Y en ese momento crucial, Clara supo que era su deber encender la llama, no solo para su hijo, sino para todos aquellos que compartían esa fe. La comunidad comenzó a murmurar ansiosos, pero Clara, con el corazón palpitante, se levantó. Ella guardaba una promesa. Si nosotros creemos, el milagro se manifestará. Amén. El camino hacia el milagro se abre ante nosotros, gritaría antes de clamar nuevamente con devoción inquebrantable. ¿Acaso podría su fe enfrentar la tormenta y llevar a Miguel hacia su sanación? La expectativa colgaba en el aire, como una fragancia divina, mientras el pueblo se preparaba para un encuentro trascendental. ¿Qué sucederá cuando todos abran sus corazones a la luz del milagro? Clara se sintió fortalecida al escuchar sus propias palabras resonar en la atmósfera cargada de emociones. La multitud, que antes temía la sombra del escepticismo, comenzó a inclinarse hacia la fe, buscando respuestas en la luz que irradiaba de la imagen de la Virgen. Aquella imagen mágica parecía enviarles un mensaje directo al alma. Juntos somos más fuertes. Gritó Clara, y varias voces se unieron a la suya. Los rezos se fundían en un torrente de energía divina, y, buscando apoyo en sus vecinos, Clara vio cómo sus rostros se iluminaban con esperanza. Miguel entrelazó sus pequeños dedos con los de su madre. En su inocencia, la confianza del niño se convirtió en un faro para muchos. Clara se agachó y le habló al oído: tu fe, mi amor, es pura y poderosa. Nunca dejes de creer. Sus palabras fueron como un bálsamo que curó no solo el corazón de su hijo, sino también el de quienes los rodeaban. La voz del escéptico que había interrumpido se desvanecía lentamente, relegada a un rincón menos relevante de la experiencia. Miren la luz que nos rodea, instó Clara, dirigiendo su mirada hacia la multitud. ¿No sienten cómo se inunda la oscuridad? La fe que hemos alimentado hoy no es solo para mí o para Miguel, es para todos nosotros. La Virgen está aquí con nosotros. El viento parecía jugar con su cabello, mientras ellas alzaban las manos hacia el cielo. En cada súplica, los corazones se abrían, liberando una corriente de amor que los envolvía. Clara sintió como si millares de ángeles pesados de fe se reunieran, bailando a su alrededor, invitando a todos a unirse a esa danza de adoración. Entre las lágrimas de alegría, Clara comenzó a recordar los días pasados. Las luchas, los momentos de dolor, las inquietudes. Y cada una de esas memorias se unió a una profunda convicción:
todo ese sufrimiento había tenido un propósito. Mire a su alrededor, vio a su comunidad también iluminada por la esperanza. La fe era un simple pero poderoso hilo que los mantenía unidos. Poco a poco, los rostros nerviosos se transformaron en sonrisas. Las manos levantadas dejaron caer las cargas y, en su lugar, la alabanza resplandeció por doquier. Te alabamos, Madre. Te necesitamos, Virgen Santa. Resonaban las voces, un eco de fe interminable. Cuando Clara se dio la vuelta, observó a la gente alrededor con asombro. La multitud había pasado de la incertidumbre a un fervor inquebrantable. Juntos, una plétora de almas se levantó como un solo ser, enfocándose en la fuerza de la creencia. Clara sintió una corriente de energía que parecía fluir entre ellos, como si todos tuvieran un hilo invisible que los conectaba a lo divino. Sin embargo, en medio de esa armonía, una sensación de preocupación emergió en su corazón. El poder del escepticismo también podía aferrarse con fuerza, y no podía ignorar la posibilidad de que algunos aún permanecieran en la penumbra. Vamos, amigos, continuó su ferviente llamado, prometamos no a la duda, sino a la fe. ¿Qué es un milagro sino la respuesta a un corazón que cree? Por nuestro Miguel y por todos quienes luchan. Vamos a elevar nuestra voz a los cielos hasta que nuestra súplica sea escuchada. Los ojos de Clara brillaban con determinación. El aire estaba lleno de una gravedad sagrada. ¿Cuánto más deberían pedir para que la luz del milagro brillara sobre ellos? Mientras una multitud de fervientes oraciones llenaban el cielo estrellado, una nueva voz emergió entre ellos, una voz de identidad colectiva que hizo eco de la confianza fortificada, y en ese instante, Clara sintió el fuego en su interior avivarse más que nunca. ¿Qué se necesitaría para despertar la chispa del verdadero milagro que habían solicitado? La agitación de sus corazones se convirtió en una melodía inquebrantable. Justo cuando todos estaban a punto de cantar juntos, un significante destello iluminó el altar. Era un brillo radiante, una respuesta inmediata al clamor de fe. Clara contuvo la respiración, la incertidumbre y la esperanza entrelazadas, esperando lo que estaba a punto de suceder. Mientras la luz crecía, Clara se preguntó. ¿Podría ser que la Virgen estaba a punto de manifestarse de maneras que nunca habían imaginado? La culminación de su devoción se acercaba, pero aquel fuego, realmente era el principio de algo aún más grande. Estaban preparados para recibir la transformación que soñaban, donde el milagro se convertiría en su realidad. La luz brillante que emanaba del altar parecía danzar en el aire, y Clara sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si una presencia poderosa comenzara a envolver a la multitud, arrastrando con ella la tristeza, la duda y el miedo. Las voces resonaban más fuerte, un mantra de fe que se avivaba con cada oración. Aquí estamos, Madre, clamó un hombre del fondo. Su voz era profunda y llena de convicción. Te buscamos con corazones abiertos. Escúchanos. Clara sintió que cada palabra vibraba en su pecho. No era solo un hombre en la multitud, era una representación de todos quienes habían llegado buscando un rayo de esperanza. La imagen de la Virgen, iluminada de manera sobrenatural, parecía brillar con más intensidad mientras la comunidad unía sus corazones en un mismo propósito. Vamos a entregarle nuestras cargas, dijo Clara, sintiéndose guiada por un impulso divino. Dejemos que la luz de la Virgen purifique nuestras almas. Aceptemos este momento como un nuevo comienzo, un renacer. Los rostros, antes marcados por el sufrimiento, se llenaron de determinación. Uno a uno, la gente comenzó a elevar sus peticiones. Sus ojos, ahora cerrados, reflejaban una conexión profunda con lo sagrado. Eran almas sedientas de respuestas. Entre esos momentos cargados de emoción, Clara recordó un pasaje que alguna vez había escuchado, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Esa verdad se hizo tangible en aquel instante. La imagen de la Virgen no era solo un símbolo, era un canal, una conexión entre lo humano y lo divino. Un murmullo suave comenzó a crecer entre ellos, y una atmósfera de paz invadió el lugar. Las preocupaciones empezaron a disiparse como nubes que se apartan ante la luz del sol. El niño Miguel, con sus ojos grandes y brillantes, miraba hacia la imagen con una fe pura que impresionaba incluso a los más escépticos. Su sonrisa inocente era un recordatorio de que la fe puede surgir de lo más sencillo. Madre, confiamos en ti. Siguió Clara, sintiendo como cada palabra cargaba la fe de quienes estaban a su alrededor. Queremos creer en lo improbable. Queremos que nos muestres el camino, que ilumines nuestras sendas oscuras. Las voces se unieron, formando un clamor que retumbaba por la plaza, tocando cada corazón presente. Era entonces cuando el brillo en el altar comenzó a tomar formas. A Clara le pareció que mientras más fervoroso se volvía el clamor, más definida se hacía la luminosidad.
La imagen de la Virgen parecía enfatizar sus rasgos, mostrando una expresión serena pero poderosa, como si estuviera escuchando cada súplica. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Y si todo eso era solo un alarde de luces? La duda, aunque tratada de apartar, comenzaba a asomarse por la esquina de su mente. Pero en ese instante, decidió dejarla ir. Era momento de fe, no de preguntas. El cielo estrellado comenzó a destellarse como si el mismo universo se uniera al canto de esa comunidad unida. Madre Santa, si es tu deseo, transforma nuestras vidas, gritó Clara, y cada fibra de su ser se llenó de esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, la luz que iluminaba el altar se intensificó. Y en ese clímax de emoción, Clara sintió que todo el peso de su vida regresaba a su corazón. Era un momento de suspenso, un instante donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Con el aliento contenido, ponderó en su interior: estamos listos para recibir el milagro. Y así, la multitud, con miradas fijas y corazones encendidos, esperaban. ¿Sería realmente el milagro manifiesto que todos habían deseado? ¿O sería solo el principio de una lucha más profunda que les enseñaría lo que significa verdaderamente creer? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La intensa luz del altar se expandió como un manto dorado, abrazando a cada persona presente en la plaza. Clara no podía apartar la mirada, era como si aquella luz tuviera vida propia, un latido divino que resonaba en su pecho. Las palabras de la oración se convirtieron en susurros de alabanza, un eco de esperanza que reverberaba en sus corazones. La multitud, ahora unida en un solo suspiro, comenzó a inclinarse hacia adelante, como espigas de trigo que se mecen con la brisa. Cada rostro mostraba una mezcla de anhelo y fe. El hombre del fondo, que había clamado antes, ahora se encontraba con lágrimas en los ojos, testificando la transformación que ya comenzaba a gestarse. En su mirada, Clara podía ver más que emociones, era una conexión pura con lo eterno. Madre Santa, ven a nuestro encuentro, clamó otra voz desde el lado izquierdo. Era una mujer de cabello canoso, sus manos en alto, como si quisiera tocar el cielo. Clara sintió que en aquel instante, cada súplica se convertía en ofrenda. Era un momento sagrado, un altar levantado no solo de piedra, sino de vidas y esperanzas. De repente, el aire se volvió denso con la presencia de lo divino. Era algo que Clara nunca había experimentado, una paz que sobrepasaba la comprensión, una calma que hablaba al corazón. Sentía que cada uno de sus pensamientos, sus preocupaciones y dudas se disipaban, como el rocío que se evapora con el sol de la mañana. Créeme, dijo un susurro profundo y suave, como un rayo de luz que penetraba en su ser. No estás sola. He estado contigo en cada paso, en cada lágrima. Era la voz de su fe, la voz de un Dios que nunca abandona. Y en ese momento, todo cambió. La duda que había intentado nublar su corazón se convirtió en un desprendimiento de libertad. Estamos aquí, madre, escucha, resonó la voz colectiva, ahora más fuerte. Clara sintió el deseo de unirse al canto, de ser parte del torrente de fervor que envolvía a la multitud. Las oraciones se transformaron en un canto melodioso, una canción de amor que alcanzaba los límites del cielo. A medida que la luz se manifestaba, las sombras de la noche comenzaron a disiparse. Clara se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era el reflejo de un cambio interior. Sus propias luchas, su dolor y sus batallas habían sido allanadas por aquel rayo de esperanza. Fue un recordatorio de que, a veces, lo que necesitamos ver no es la respuesta, sino la certeza de que somos escuchados. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un silencio sagrado invadió la plaza. Y en aquel instante, Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que quedaba era la esencia pura de la divinidad, la promesa de lo que estaba por venir. Estamos listos para el milagro, respiró Clara, sintiendo como sus palabras eran sostenidas por el eco de la fe de todos. Fue entonces cuando la luz brilló con tal intensidad que pareció romper las barreras entre el cielo y la tierra. Y, por un momento, el aire se llenó de dulzura, como si el aroma del cielo se filtrara en la realidad, pero en medio de aquel clímax emocional, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Clara. ¿Qué pasaría si lo que estamos pidiendo no es lo que Dios desea para nosotros? Esa pregunta la hizo tambalear, pero también le dio fuerza. La incertidumbre puede ser un preludio a una revelación, se dijo a sí misma. La multitud, atrapada en su deleite, no había notado su lucha interna. Sin embargo, Clara sabía que el viaje de la fe estaba compuesto de luces brillantes y sombras profundas. Y así, con el corazón palpitante y la mente abierta, Clara se volvió nuevamente hacia el altar, lista para recibir lo que fuera que ese momento les deparara. Las luces comenzaron a proyectar visiones, sombras danzantes que narraban historias antiguas de fe y esperanza. ¿Qué mensaje traían? ¿Sería una guía, una advertencia, o la confirmación de un milagro inminente?
Clara, ahora más expectante que nunca, sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La revelación de un plan divino se acercaba rápidamente. La energía en la plaza se tornó electrizante, y los murmullos se convirtieron en un alboroto de anticipación. Clara no podía evitar preguntarse, ¿estamos preparados para recibir lo que está por venir? ¿Y si el verdadero milagro no era solo lo que pedíamos, sino algo mucho más grande? La multitud, suspendida en el aire, permanecía a la espera de lo que Dios había preparado para ellos. ¿Qué pasión reavivaría sus corazones? La respuesta, apenas al alcance, prometía un giro inesperado en su camino de fe. El murmullo de la plaza se hacía eco en el corazón de cada asistente. Un aire de expectativa flotaba entre ellos, como un suave aroma que prometía algo sublime. Clara, aún con los ojos fijos en la luz que emanaba del altar, podía sentir el palpitar del divino propósito en el ambiente. La multitud, compuesta por hombres y mujeres de todas las edades, estaba conectada más allá de las palabras, unida en un solo espíritu. Un calor abrigador envolvía a todos, mientras las visiones danzantes comenzaban a cobrar vida, llenando el espacio con relatos de antiguos profetas y místicos. Una sombra se proyectó del altar, tomando forma. Clara contuvo el aliento, una mezcla de miedo y emoción la invadió. Las historias de fe que había escuchado de niña cobraron un nuevo sentido ante sus ojos. La figura que se erguía frente a ella no era solo una proyección, era un recordatorio vivo de que las promesas de Dios nunca se desvanecen. En su interior se encendió una chispa, un fuego que resonaba con cada latido de su corazón. Escuchen, la voz resonó fuerte, clara, pese a la multitud. Era una voz que no se parecía a ninguna otra, rica en compasión y poder. Todos los ojos se dirigieron hacia el altar. Clara pudo ver cómo el hombre del fondo, que antes había clamado, se tambaleaba, una mezcla de asombro y agradecimiento iluminando su rostro. Hoy, en este lugar, se ha encendido una luz que traerá vida donde antes solo había oscuridad. Dios está aquí, en medio de ustedes, revelando el camino hacia el milagro que tanto anhelan. Las palabras cayeron como agua fresca sobre la sed de muchos. Clara sintió que sus propias dudas eran llevadas por el viento. Era cierto, el milagro no solo era su deseo personal, sino un llamado para toda la comunidad. La figura continuó hablando, compartiendo visiones que llenaban el aire de promesas de sanación, redención y prosperidad. Una ola de fe comenzó a elevarse, como las olas del mar bajo un sol resplandeciente. La reducción de esas dudas y temores era palpable, rostros que un instante antes mostraban incertidumbre, ahora refulgían con esperanza. Lo que ustedes creen, lo que desean ver manifestado, deben hacer desde el centro de su ser. Permitan que su fe despierte, que cada murmullo de su corazón se convierta en alabanza. La multitud comenzó a responder, las voces amalgamándose en un canto sincero y alado. La emoción en la plaza era contagiosa, unos se abrazaban, otros levantaban las manos, como si quisieran tocar el cielo. Clara cerró los ojos, permitiendo que aquel coro de fe penetrara en su alma. Cada nota resonaba. Ella deseaba tanto estar en sintonía, que su vida, llena de luchas, se convirtiera en testimonio de lo que Dios podía hacer. Si solo tengo fe, pero también, escuchen, pronunció la figura de nuevo, y el silencio volvió a caer, ahora sin miedo, solo con reverencia. No toda luz es fácil de seguir. Algunos de ustedes aún cargan con pesares, con heridas que necesitan sanar. El camino hacia el milagro es tanto un desafío como una bendición. Ese momento hizo que el corazón de Clara se encogiera. Era posible que algunos no estuviesen listos para el gran cambio. Se sintió inquieta, preguntándose sobre aquellos que quizás aún no podían ver la luz en medio de sus tribulaciones. La figura continuó, encendiendo una mecha de verdad profunda en cada palabra. Hoy no se trata solo de recibir, sino de dejar ir. ¿Están dispuestos a soltar los pesos que los mantienen alejados de su destino glorioso? El aire se llenó de murmullos, algunas lágrimas empezaron a fluir y Clara entendió. La luz no solo traía respuestas, sino también una invitación a la transformación. Prepárense para el milagro, pero primero deben enfrentar sus sombras. Clara abrió los ojos, con un anhelo afianzado. ¿Qué sombras cargaba aún? Mientras el canto continuaba, se preguntaba si en su corazón había partes que aún necesitaban ser liberadas. La promesa de renovación estaba al borde, esperando su respuesta. La figura, envuelta en luz, miró a la multitud y sonrió con amor, como un faro que invita a todos a navegar hacia aguas profundas. El viaje apenas comienza, y el verdadero milagro está por venir. ¿Están listos para descubrirlo? Y con esas palabras, Clara sintió que el tiempo se detenía una vez más. La plaza vibraba con fervor, pero una pregunta quedaba flotando: ¿qué sombras deberán alejarse para que la luz verdaderamente brille en sus vidas? La plaza pulsaba con una energía inquebrantable,
cada alma congregada como una chispa en un gran fuego divino. Clara sentía que los latidos de su corazón se sincronizaban con el murmullo de la gente, como si todos fueran parte de una misma melodía. Mientras la figura finalizaba su mensaje, una paz profunda la envolvía, pero aún así, la inquietud persistía en su interior. ¿Cómo? ¿Cómo puedo dejar ir las sombras que me acechan?, se preguntó Clara, luchando con recuerdos que una y otra vez le habían mostrado dudas sobre su propio valor. El hombre que había clamado antes la miraba, sus ojos llenos de lágrimas y brillo de fe. Sin embargo, no era solo él. Personas a su alrededor compartían una mezcla de temor y esperanza. Las voces resonaban en un eco sagrado, amarrando corazones en una conexión profunda y tierna. Olvidar no es el camino, recordar y transformar es el verdadero reto, pensó Clara. Las palabras reveladoras flotaban en su mente. Era cierto. No podía permitir que el pasado la definiera. La figura que había iluminado la plaza se había erguido en un mensaje claro: Dios no te llama a vivir en la oscuridad de tus errores, sino a abrazar la luz de tus posibilidades. Una mariposa amarilla voló cerca de su rostro, deslumbrante en su vuelo. Clara comprendió que, al igual que esta bella criatura, su vida tenía un destino, un propósito de transformación. Dios estaba allí, en medio de sus luchas, guiándola a la libertad. La figura volvió a hablar, su voz suave como un susurro de viento: hoy, los invito a enfrentar lo que les pesa. Mencionen sus sombras. Compártanlas como un acto de liberación. Cuando se traen a la luz, pierden poder sobre ustedes. Clara sintió que el aire se cortaba a su alrededor, como un velo que se rasgaba. En medio de aquel espacio sagrado, decidió dar un paso audaz: me siento atrapada por el miedo a fracasar. Las palabras brotaron, ligeras y liberadoras. Al hacerlo, sintió que algo dentro de ella empezaba a soltarse. Uno a uno, los asistentes comenzaron a compartir. La soledad me abruma, decía una mujer con voz temblorosa. Me duele mi pasado, confesaba un joven. Clara observaba las emociones fluir como un río, y en cada confesión se sentía un alivio colectivo. En ese intercambio de vulnerabilidad, la luz del altar parecía crecer. Dios estaba allí, en su honestidad. La figura sonreía, su mirada llena de amorosa comprensión. Clara notó que no solo escuchaba sus palabras, sino que cada susurro de fe encendía llamas nuevas de esperanza. La transformación se hacía visible. Cada sombra enfrentada estaba siendo devorada por la luz. Estamos creando un camino hacia el milagro, un camino que se borra del miedo. Cada confesión es una declaración de libertad, resonaba la voz. La plaza, antes llena de incertidumbre, ahora se iluminaba con una energía renovada, donde la fe comenzaba a surgir como plantas verdes luego de una tormenta larga. Clara recordó las lecciones de su vida, pero ya no la limitaban. Todo se desgastaba ante el poder de lo que podía llegar a ser. Esta experiencia era su llave, la puerta hacia la abundancia que confiaba en su futuro. ¿Qué más podía cambiar si decidía dar el siguiente paso? La figura se acercó un poco más al borde del altar, su luz irradiando más intensamente. Ya están en el camino de la transformación. Ahora, permítanse recibir. ¿Quién está listo para el siguiente paso y permitir que la fe obre lo que parece imposible? Ese cuestionamiento anidó en el corazón de Clara. Sentía que un torrente de posibilidades estaba despertando en su interior. Esa invitación a la fe la arrastró como un río, y la comunidad a su alrededor resplandecía en un envolvente abrazo de esperanza. Pero, ¿hasta dónde se atreverían a ir? ¿Qué milagros se desatarían con el valor de abrirse al cambio? La historia apenas comenzaba, y en el aire suspendido en la plaza, una pregunta latía más fuerte: ¿cuál será tu respuesta ante la luz que se acerca? Las miradas se cruzaban, y Clara comprendió que su viaje apenas empezaba. La invitación seguía. Flotando en el aire, prometiendo que el verdadero milagro aguardaba más allá de la sombra. Clara sintió una ligera brisa que comenzaba a acariciar su rostro mientras el murmullo de la plaza permanecía denso, impregnado de una expectativa palpable. La figura en el altar, irradiando luz como un faro, observaba cada rostro entre la multitud. Sus ojos, llenos de amor y compasión, parecían conocer las luchas más íntimas de cada persona presente. ¿Qué harás con tu miedo?, preguntó la figura, su voz resonando en el aire como si cada palabra estuviera tejida con hilos de esperanza. A medida que la pregunta se deslizaba en el corazón de Clara, sintió que la respuesta comenzaba a brotar en su interior. Era un eco de su propia voz, desafiando las sombras que le habían pesado tanto tiempo. Hoy es el día de la transformación, exclamó la figura, extendiendo su mano hacia la multitud. Hoy es el día de liberarse de lo que les retiene. ¿Quién se atreve a dejar ir el miedo y abrazar la luz? Sin pensarlo, Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza.
El asombro la invadía, y con cada latido, la valentía florecía. Yo me atrevo, articuló una vez más fuerte, y sintió que la energía que la rodeaba vibraba en sintonía con su declaración. A su alrededor, otros comenzaron a avanzar en el mismo impulso. Una mujer de cabello rizado con lágrimas en sus mejillas confesó: «Estoy lista para dejar atrás la culpa que me persigue». Un joven, con la voz quebrada pero firme, exclamó: «Ya no quiero que mi angustia me defina». Las confesiones se hacían como un torrente de agua limpia, arrastrando la suciedad acumulada de dolor y arrepentimiento. La plaza parecía vibrar, iluminándose con cada palabra de liberación. La figura guiaba este sagrado momento, sus ojos chispeantes reflejando la luz celestial que todos comenzaban a sentir. Recuerden, cada palabra que liberan es un pasaporte a su libertad. Cada sombra compartida se disuelve en la luz del amor de Dios, pronunció mientras el aire se llenaba de un pensamiento transformador. La atmósfera se tornaba más ligera, como si la carga de años comenzara a levantarse lentamente de los corazones. Clara, en su centro, no solo observaba, ya no era espectadora. Era parte de este milagro. Atrás quedaban sus dudas y temores. Estoy lista para recibir la abundancia que me espera, pensó mientras sentía que algo monumental comenzaba a mover su interior. La figura extendió sus brazos al cielo, y el pueblo, en un acto de unidad, levantó las manos con fe. Alguien más se atreve a recibir el llamado a una vida renovada. Los cielos están abiertos para aquellos que creen. La unión de las voces resonaba como un clamor de fe auténtica, y Clara podía sentir cómo sus propios anhelos se alineaban con la obra de Dios. Soy parte de algo más grande. Mi transformación no es solo mía, reflexionó, comprendiendo que su viaje tocaba la vida de otros. La esperanza emergía en el aire, como un fuego eterno invocando nuevos comienzos. Todo está preparado, susurró la figura con una sonrisa que llenaba el entorno de paz. Ahora, ¿qué milagros están a punto de suceder en tu vida? Clara sintió el latido del mundo a su alrededor. Era un momento de decisión, se estaba gestando algo poderoso. La certeza de que se encontraba en una encrucijada espiritual la conmocionaba. Cada sonido, cada mirada, cada latido colaboraba en escribir una nueva historia. Es posible que no lo entiendas todo aún, continuó la figura tranquilamente, pero debes confiar. La luz ya está en ti, y está lista para brillar con fuerza. Acepta lo que viene, y no te aferres a lo que te ha hecho daño. Clara respiró hondo. El aire fresco entraba en sus pulmones, y sentía que todo lo que había vivido, cada dolor y desilusión, comenzaba a transformarse. Era el tiempo de los milagros, y su corazón rebosaba de expectativa. Pero antes de que el eco de esas palabras se disolviera, un nuevo desafío surgió en su mente. Estoy realmente lista para soltar todo lo que conocía. ¿Qué pasará si me atrevo a caminar hacia lo desconocido? Los murmullos de la plaza se desvanecieron lentamente, dejando solo el latido de la fe en el aire. Clara miró al cielo y sus susurros se convirtieron en preguntas. ¿Qué milagros aguardaban más allá del miedo? ¿Qué nuevas luces destellarían en el sendero de su vida? La historia apenas estaba comenzando. Clara sintió como su corazón palpitaba más rápido al escuchar la voz de la figura resonar en su ser. En ese instante, todo lo que había conocido parecía desvanecerse. La incertidumbre se transformaba en una curiosidad ardiente. ¿Qué habrá en esa luz? ¿Qué me espera en este camino que debo recorrer? Pensaba en medio de la multitud, cuyas miradas reflejaban esa misma inquietud. La figura, con un gesto suave y lleno de amor, comenzó a caminar hacia el centro de la plaza, invitando a todos a seguirla. Clara, llevada por una fuerza irresistible, se unió al grupo que seguía a este faro de esperanza. Las manos de las personas que la rodeaban se entrelazaban, creando una red de apoyo, de unidad. Este camino es desconocido, sí, dijo la figura mientras avanzaban. Pero les aseguro que cada paso que den es un paso hacia la libertad. No están solos. Clara observaba cada rostro alrededor de ella, sintiendo la conexión que se formaba. Pronto, las palabras de la figura empezaron a dar forma a lo que había estado buscando por tanto tiempo, un sentido de pertenencia. Los murmullos de la multitud comenzaron a tornarse en cantos suaves, resonando en el aire mientras avanzaban juntos. La transformación empieza en tu corazón, decía la figura, y Clara sintió que cada palabra le llegaba profundo, resonando con promesas de vida nueva. ¿Y si me caigo? Le susurraba su miedo en un rincón de su mente. Pero el amor que percibía entre la gente la llenaba de valor, y en ese instante decidió aferrarse a la fe como nunca antes lo había hecho. No más dudas. Me quiero abrir a lo que está por venir, se decía. De repente, un estallido de luz llenó la plaza.
Clara cerró los ojos ante la intensidad, y cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido momentáneamente. Todo lo que quedaba era una luz brillante que parecía desplazarse entre las personas, tocando sus corazones. Clara sintió una ola de paz inundarla, como si esa luz la abrazara. «Sientan su amor», exclamó una voz en la multitud. Ella pudo ver cómo la gente empezaba a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Era como si, finalmente, todo lo que habían guardado y ocultado hubiera encontrado la libertad para salir. «Estamos en el proceso», pensó Clara mientras esas lágrimas caían, sintiendo cómo, por primera vez, sus preocupaciones no la definían. «Soy más que mi tristeza, más que mis temores», las voces se unieron en un coro melodioso, creando un ambiente sagrado. Clara se dio cuenta de que cada nota escurría por su piel como un bálsamo. Allí, en ese instante, comprendió que había una unificación poderosa en esa comunidad, cada voz, cada historia, cada lucha personal se estaba entrelazando en un himno de vida, un canto de fe que resonaba más allá del dolor. «Tu luz ha estado esperando salir a la superficie, Clara», resonó de nuevo la voz en su corazón. «No estás sola. Tienes a todos aquí contigo. Y lo que has olvidado, lo que has dejado a un lado, ahora puede renacer». Entonces, una pregunta vibró en el aire: «¿Estás lista para abandonar las sombras y dar la bienvenida a la luz?». Clara miró a su alrededor, sus ojos llenos de un fuego nuevo. Se sentía liviana, como si todas las cargas de su pasado se estuvieran despojando de ella. «Sí, estoy lista», respondió, sin saber si era una declaración al aire o una declaración al cielo. La plaza entera vibró con la energía de su afirmación, y en ese momento, la figura reapareció ante ellos, ahora irradiante y poderosa. «Ahora comienza la verdadera transformación», exclamó. «El camino hacia el milagro está alineándose ante tus pies». Clara sintió una mezcla de expectativa y temor. Sabía que dar un paso más significaba dejar atrás lo conocido y abrazar lo desconocido. «¿Cuánto más debo soltar?», se preguntó, mientras un nuevo impulso nacía en su interior. «Esto es solo el comienzo», murmuró la figura, dejando a Clara con una profunda reflexión en su corazón. ¿Qué significa realmente aceptar el milagro que se avecina? La pregunta quedó flotando en el aire. Y Clara comprendió que su viaje apenas estaba comenzando. Cuando la luz brilló en la plaza, parecía tocar cada rincón del corazón de Clara. Su fe ardía con más intensidad que nunca, el milagro que habían estado esperando se acercaba. La figura radiante que había guiado su camino la miraba profundamente, su voz resonando con la autoridad de quien conoce el dolor y la esperanza. «Hoy, estás aquí para recibir lo que tanto anhelas. Pero recuerda, el verdadero milagro no solo se manifiesta en sanaciones visibles, sino en cada transformación que permite tu alma». Clara, sintiendo que su espíritu se avivaba, se dirigió a la multitud. «Hoy no solo queremos que Miguel se sane, queremos sanar juntos. Cada uno de nosotros ha traído cargas, y hoy debemos liberarlas como un solo cuerpo». La multitud, ahora vibrante de fe, comenzó a unirse. «Expulsemos el miedo. Que la esperanza reinante llene cada espacio oscuro», clamó Clara. Las voces se sumaban, resonando en una sinfonía ferviente, como un altar alzando sus plegarias al cielo. El niño Miguel, que había permanecido húmedo en lágrimas hasta entonces, se unió a su madre, un pilar de fuerza. «Mamá, ¿crees que yo también puedo ser parte de este milagro?», preguntó con ojos brillantes. «Mi amor, tu fe es lo que lo hace posible», contestó Clara con una sonrisa radiante. La energía en la plaza fluía como un torrente, cada murmuro de oración y cada lágrima de fe unían los corazones, despojando las dudas que aún restaban en el ambiente. «Madre Santa, escucha nuestra súplica. Estamos listos para recibir», resonó el grito de un hombre en la multitud, y los demás respondieron en eco, llevando sus deseos al cielo. Clara cerró los ojos y, con el alma abierta, comenzó a dejar ir todo aquello que la había mantenido cautiva, el miedo al dolor, la angustia de perder a su hijo y la preocupación por el futuro. Se sintió ligera, como si una cadena de hierro se hubiera quebrado. «Hoy es el día de la libertad», exclamó. Y mientras la comunidad seguía elevando sus voces, las sombras del pasado se desvanecían, una a una. Las luces brillantes comenzaron a danzar, moviéndose entre los rostros, llenándolos de esperanza y amor. «Miren. La luz ya está con nosotros», exclamó Clara, sintiendo como su propio cuerpo vibraba con cada palabra. Era un espectáculo celestial que animaba a todos a abrir sus corazones aún más. Las lágrimas caían, pero eran lágrimas de liberación, lágrimas que contaban historias de superación y renovación. La presencia divina palpaba en el aire como un abrazo cálido. Clara, llena del impulso colectivo, miró nuevamente a su alrededor.
Iban a reconocer su dolor, pero también a celebrar su transformación. Hoy, renacemos juntos. Profetizó con fuerza. Sus ojos se encontraron con Miguel, que ahora irradiaba una luz propia, su fe era pura y contagiosa. La figura en el altar volvió a hablar, su voz resonando como un eco en la memoria de cada asistente. Hoy han dado un paso monumental hacia el milagro, declaró. Pero recuerden, el verdadero regalo es la transformación continua que encontrarán en el camino. No sigan buscando fuera lo que está dentro de ustedes. Clara sintió cada palabra como una caricia, como una verdad fundamental que resonaba en lo más profundo de su ser. Los murmullos en la plaza se tornaron gritos de alegría mientras abrazos y sonrisas llenaban el espacio. Clara y Miguel se abrazaron, agradeciendo la fuerza que les había dado la comunidad. Aquella unión no solo renacía en ellos, sino en cada alma presente. La luz del altar se expandió, y la Virgen de Guadalupe parecía sonreírles, su amor abrazándolos, manifestando que el verdadero milagro había comenzado en sus corazones. Los que alguna vez fueron escépticos ahora lloraban de alegría, y la paz envolvía a todos como un manto sagrado. Gracias, Madre, gritaron al unísono, y la energía en la plaza avanzaba como olas, cubriendo cada rincón de la vida de los presentes. Habían llegado buscando un milagro, pero se llevaban una comunidad unida, un espíritu renovado, sobre todo, una fe que iluminaba sus vidas, y así. Clara entendió que el camino hacia el milagro no solo se trataba de la sanación de Miguel, sino de la sanación colectiva, de un despertar que resonaría en San Juan por generaciones. Su corazón rebosaba de gratitud. La fe mueve montañas, se repitió, y supo que, aunque el futuro era incierto, ya no caminarían solos. Recibamos lo que viene. Porque ya hemos encontrado la luz. Exclamó, y con todo su ser se unió al canto de la comunidad, celebrando no solo el milagro que estaba por llegar, sino el que ya había transformado sus vidas. No lo olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para que esta luz alcance a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz es parte del milagro. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación y unirse a esta comunidad bendecida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.